Shalom, hermanos, nuevamente con ustedes la hermana Beatriz, perteneciente a las tribus perdidas de Casa de Israel, a través de este canal Tiempos Apocalípticos. Espero que estos temas les sean de gran ayuda en estos últimos tiempos de esta humanidad. Como siempre les digo, pueden enviar sus comentarios al email que aparece en pantalla o dejarlos en la caja de comentarios debajo del video. En el día de hoy me voy a referir a un tema muy profundo y muy polémico como lo es las religiones. ¿Para qué sirven las religiones? Pero en primer lugar, vamos a ver el concepto de religión. ¿Qué es la religión? El diccionario la define como un conjunto de creencias, mitos o dogmas acerca de la divinidad y de prácticas rituales para darle culto. Y religioso son todos aquellos que pertenecen o profesan una determinada religión. Al estudiar la historia de esta humanidad, encontramos en las diferentes culturas todo un abanico de creencias enmarcado dentro de alguna denominación religiosa. Desde la antigüedad hasta nuestros días, cada región, cada nación tiene a sus habitantes, a su pueblo, perteneciendo a alguna religión. Esto lo podemos comprobar al abrir un atlas, por ejemplo, y leer las fichas correspondientes a cada país. En cada una de estas fichas se indica muy sintéticamente, entre otros datos, el nombre del país, su extensión, su población, el nombre de su capital y de las principales ciudades, el idioma oficial que se habla allí, la moneda, la forma de gobierno y la religión. Aquí, en el renglón de la religión, siempre vamos a encontrar que los datos están expresados en porcentajes. Esto nos indica que dentro de una nación, sus habitantes tienen creencias diferentes. Generalmente hay un porcentaje mayoritario que pertenece a determinada línea de creencia. Le sigue un porcentaje menor que opinan diferente y también hay un porcentaje mínimo el cual indica que sus creencias son totalmente opuestas a los primeros grupos. Haciendo un análisis de todas esas creencias, los grupos religiosos, nos vamos a encontrar con diferentes matices dentro de cada una de ellas. En primer lugar, un grupo de creyentes fiel que se congrega en su correspondiente lugar de reunión y que aplica en su vida diaria las lecciones, los conocimientos, la manera en que tienen que comportarse ante la sociedad como buenas personas. Es decir, aplica en su vida privada, en su vida diaria, en su vida secular, lo que aprendió, lo que se le enseñó en esa congregación a la que pertenece, tratando de ser cada día mejor persona, mejor ciudadana. El otro grupo que está también dentro de esa organización religiosa está conformado por aquellas personas que, si bien asisten asiduamente al lugar de reunión, lo hacen solamente para conformar a su familia o para aparentar ante la sociedad que son personas creyentes. Pero en realidad son unos hipócritas, porque dentro de su congregación se comportan de manera muy obedientes, muy amables con todos,
pero salen de ahí y se visten con el traje de mundanos, comunes y corrientes. Su vida secular es un infierno, un desastre. Viven diariamente inmersos en problemas, en pleitos con los demás, mostrando así ante la sociedad lo que realmente son. Después, hay otro grupo que figura en los porcentajes, pero a los cuales usted les habla de algún tema relacionado con Dios y le dicen: sí, yo pertenezco a tal denominación, pero yo creo a mi manera. Yo nunca me congrego y mucho menos leo la Biblia o la Torá o la literatura que corresponda. Entonces, ¿en qué quedamos? O es un verdadero creyente o no es nada, porque está impidiendo que se le lleve un mensaje que le puede servir para mejorar su vida, pero por otro lado tampoco aplica en su vida los conocimientos, la enseñanza de la congregación a la cual dice pertenecer. Por otro lado, hay un grupo que está conformado por los fanáticos, los radicales, aquellos legalistas que en su opinión todo debe ser como ellos lo establecen. No se pueden apartar ni un milímetro de esos reglamentos. La única religión verdadera es la de ellos. Estos son los grupos que a lo largo de los años y de la historia de la humanidad han causado tanta violencia y desastres en todo el mundo. Y al llegar a este punto del análisis, nos preguntamos: ¿cuál de estos grupos entonces es el más adecuado para integrarlo? ¿Cuál es el más correcto? ¿Cuál de ellos dio a la humanidad el mejor ejemplo? ¿Siguiendo a cuál de ellos la humanidad pudo evitar conflictos, violencias, desastres? Y aquí yo le pido a usted que está escuchando que sinceramente reflexione en todo esto y saque su conclusión. Todas estas miles de religiones que han existido y existen en el mundo, ¿han servido de algo? ¿Son de ayuda actualmente con todos los adelantos tecnológicos que hay? Sinceramente, observando lo que ocurre a nuestro alrededor y en el mundo entero, llegamos a la conclusión que las religiones no han servido ni sirven para nada bueno. ¿Por qué? Porque las religiones fueron creadas por voluntad humana. Despiértate tú que duermes, dice la palabra de Dios, y levántate de los muertos y el Mashiach te alumbrará. Despierte, quítese la venda de los ojos, esa venda que han puesto a la humanidad por miles de años. El Mashiach Jesucristo no vino a formar ninguna religión, no pidió que se formaran organizaciones religiosas. El Mashiach Jesucristo vino a dejar una enseñanza de vida diferente. Nos enseñó que sí, hay un Padre Celestial creador del universo y de todo lo que en él hay. Pero el Mashiach Jesucristo siempre se refirió al Creador como mi Padre Celestial o mi Padre que está en los cielos. Nunca le dio otro nombre, nunca se refirió al Creador con el nombre que lo hacen las diferentes religiones actualmente. Los que crearon las religiones lo hicieron con otro sentido. Lo hicieron para poder lucrar a su antojo, porque es una forma camuflada de cobrarle impuestos a sus seguidores,
como por ejemplo con el famoso diezmo que le cobran a quienes forman parte de alguna congregación. El diezmo es una figura que ya no corre más, no existe más desde el año 70 de nuestra era. Sobre este tema yo ya expliqué detalladamente en un video anterior. Por lo tanto, las religiones fueron creadas para negocio, por un lado, y para tener sometida a la humanidad como esclavos, por otro. Porque le dicen que si usted sale de la religión o deja de pagar el diezmo, le van a pasar cosas horribles y que el diablo se le va a meter en su vida. Y la gente, como siguen a un líder humano y no a las enseñanzas divinas, le creen todas las mentiras que estos falsos apóstoles le hacen creer. Lo que en realidad le hacen es un lavado de cerebro para tenerlo a usted ahí atado a la religión y sacándole el dinero con el cuento del diezmo. Despierte, salga de esos lugares ya. No se lo pido yo, se lo pide el Padre Celestial, el Dios eterno. En Apocalipsis 18:4, léalo usted en su casa. Dice así: salí de ella, pueblo mío, refiriéndose a la Babilonia espiritual, por supuesto. Salí de ella para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Para qué sirvieron las religiones? Sirvieron para dividir a la humanidad, para enemistarlos. Hasta dentro de una familia han provocado enemistad, porque unos asisten a una congregación y otros pertenecen a otra religión, y los líderes no le permiten a unos tener amistad con los otros porque son de otra religión, porque tienen diferente manera de pensar en relación a Dios. ¿Y dónde dice la palabra de Dios que hay que comportarse así? Los falsos apóstoles han hecho un daño enorme a la humanidad. ¿En qué parte de las Escrituras dice el Mashiach Jesucristo que hay que construir un edificio para reunirse allí porque solamente allí está la presencia de Dios? Por las dudas le recuerdo que la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 3:16 que nosotros somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, mora en nosotros. Y además, en Mateo 18:20, el Mashiach nos dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por lo tanto, para comunicarnos con Dios, no necesitamos ir todos a un determinado edificio. Dios es espíritu y está en todos lados, es omnipresente. Así usted esté en el medio del campo y clama a Dios, el Padre Celestial lo va a escuchar, le va a responder. No se deje engañar más. Quítese la venda de los ojos. Nos han mentido tanto, nos han engañado tanto a la humanidad, que actualmente hay una confusión enorme. La gente ya no sabe quién dice la verdad o quién miente. Si hasta el principal líder religioso de una organización tradicional ha salido a decir ahora que Dios no existe y que por eso van a tratar de unificar al mundo en una sola manera de pensar. Vea las noticias y va a encontrar estas declaraciones de este líder y se va a quedar asombrado que la religión a la que usted pertenecía hasta hoy no existe más. Concluyo este análisis del día de hoy diciéndole: siga firme en su fe en las enseñanzas del Mashiach Jesucristo y deje de seguir a falsos profetas.
En Apocalipsis 3:20, el Mashiach Jesucristo dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Ábrale su corazón al Mashiach, porque Él es la puerta angosta que lleva a la salvación, a la verdad». Que este mensaje sea de gran bendición para quien lo escuche. Compártalo con otras personas. Gracias por escuchar este mensaje y será hasta nuestro próximo encuentro, Dios mediante. Bendiciones y shalom a todos.